Bienvenidos al anuario 2020 de ABC Cardinal 7:30 AM. Sin lugar a dudas, este 2020 ha sido un año muy complicado por el COVID-19. Nos ha permitido ver nuestras falencias en materia de salud, de educación, la gran desigualdad existente, la falta de respuestas desde el Estado, pero también nos permitió ver a una sociedad que se ha organizado para afrontar lo más difícil, la solidaridad con aquellos que quedaron desempleados, con la gran cantidad de empresas que han sido cerradas. Esperemos que este 2021 podamos todos juntos reconstruir este país y poder sacarlo adelante. Una deuda histórica y un déficit sin precedentes es lo que tendremos al cierre de este 2020. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay, vamos a cerrar con una deuda de casi el 33% del Producto Interno Bruto. Esto significa casi 12.000 millones de dólares y es una deuda principalmente acentuada en el gobierno de Mario Abdo Benítez. La deuda pública superará a fin de año el 33% del PIB, lo que representa alrededor de 12.000 millones de dólares, según las últimas proyecciones realizadas por el Ministerio de Hacienda. En poco más de 2 años del gobierno de Mario Abdo Benítez, los compromisos contraídos con los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos aumentarán en alrededor de 3.500 millones de dólares. Al final del ejercicio 2018, el monto de la deuda pública se encontraba en 8.040 millones de dólares, pero al cierre de 2020 se estima que rondará los 11.585 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de 43,9% en el referido lapso. La deuda se aceleró en el inicio del gobierno de Horacio Cartes a través de la colocación de bonos soberanos, pero se disparó aún más con la administración de Abdo Benítez y hoy ya supera el 30% del PIB, considerado por los economistas locales como el tope razonable y sostenible para un país como el nuestro. Este incremento obedece a que en 2019 se registró una sequía que llevó a una recesión y para reactivar la economía, el gobierno decidió aumentar la inversión en obras públicas y esto elevó el déficit fiscal a 2,8% del PIB, por primera vez por encima del tope de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tras superar esta etapa y avisorar un escenario de crecimiento para este año, surgió la pandemia del COVID y llevó al gobierno a declarar emergencia y obtener préstamos por 1.990 millones de dólares para fortalecer el sistema de salud y mitigar el impacto en la economía. A esto, en lo que resta del año, se suma el nuevo paquete de deudas por 349 millones de dólares, aprobado como parte del Plan de Recuperación Económica Ñapuá Paraguay. Y según los economistas, prácticamente deja sin margen para obtener nuevos créditos y hacer frente a eventuales choques externos en el futuro. Además de las deudas, también se proyecta cerrar el año con un déficit de 6,1% del Producto Interno Bruto. Esto es más de 2.000 millones de dólares. El próximo año se estima que tendríamos un 4% y recién en el 2024, con un nuevo gobierno instalado, estaríamos volviendo al 1,5% previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. La pandemia del COVID-19 ha llevado a un retroceso en términos económicos de alrededor de una década. Esto no solamente en nuestro país, sino estamos hablando a nivel mundial. Y es que los impactos se sintieron más en lo económico prácticamente que en lo sanitario. Estamos hablando que nuestra economía sufrirá una retracción de alrededor de 1% este año, con una expectativa de reactivación del 4% para el 2021. Pero sin embargo, tenemos
700.000 personas con riesgo en sus empleos, personas que están desempleadas, subocupadas e inactivos circunstanciales, y todavía cientos de personas que están con contratos suspendidos, cientos de empresas quebradas y emprendimientos también suspendidos. Este año 2020 se presentaba como el año de la visión perfecta, el año de la reactivación económica, tras un desacelerado 2019. Sin embargo, con la llegada del COVID-19 a finales del primer trimestre de este año, esta esperanza rápidamente se diluyó. De una proyección de crecimiento económico esperado del 4% a inicio del año, ahora estaríamos cerrando con una retracción cercana al 1% en nuestro PIB. Sin embargo, hay que destacar que esta proyección fue mejorada recientemente por el gobierno ante señales de reactivación, ya que durante el periodo más crítico de la cuarentena se estimaba una caída histórica del 3.5% del PIB. Para el año 2021, el BCP espera un repunte del 4%, esto impulsado por la recuperación del sector secundario, principalmente de la mano de la industria manufacturera y de las construcciones, a la par también por una mejora esperada en el desempeño de los comercios y los servicios. Podemos decir que en estos 9 meses que llevamos de cuarentena, ahora con medidas más flexibles, el revés se ha sentido más en lo económico que en lo sanitario. Así, por ejemplo, vemos como efecto de las medidas de aislamiento, cientos de empresas que no se encontraban en el rubro necesidades básicas tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas, y algunos ya definitivamente. Hay sectores que no lograron reponerse hasta el momento. Esto como consecuencia produjo que en este tiempo al menos 250.000 personas incrementaran la franja de desocupados e inactivos en nuestro país. Según datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, al menos 19% de la fuerza de trabajo o la población económicamente activa presentó algún tipo de dificultad de acceso laboral, llámese desempleo, subocupación o inactivos circunstanciales. Estos datos al tercer trimestre del presente año, o sea, estamos hablando de 707.000 personas, comparado al 12,3% que figuraba en el tercer trimestre del año pasado, cuando afectó a 444.000 personas. Muchas de ellas son cuentapropistas o que están empleados en la informalidad. En lo que se refiere a empleos formales, datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social registra que durante el periodo de la cuarentena 148.167 trabajadores se han acogido a la suspensión de trabajo. Tras estas cifras que acabamos de compartir, podemos realmente concluir que este año 2020 ha sido un año duro, difícil para todas las familias paraguayas. Sin embargo, ahora las fichas están puestas en el 2021 con una expectativa de reactivación económica, con un crecimiento esperado del 4%, pero también que esto pueda reflejarse en el micro, en los bolsillos de cada paraguayo, y que también las expectativas en lo laboral puedan abrirse puertas y puedan abrirse nuevamente a aquellas empresas que han tenido que cerrar en medio de estos tiempos tan difíciles. La crisis económica tiene un rostro y es el de las MIPYMES. La pandemia ha permitido visualizar la situación que deben atravesar ellas, de las cuales miles se encuentran en la absoluta informalidad. Un reporte del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio, divulgado en abril, reveló que el sector de empresas micro y pequeñas abarca un universo de 870.598, donde el segmento microempresas representa al 97%, formales e informales. De esa cifra, solo 263.106 empresas están registradas ante el Subsecretaría de Tributación y cuentan con el Registro Único del Contribuyente. De estas formales, el segmento MIPYMES representa el 97% de las compañías. De ese porcentaje, ni el 10% cumple con el aporte obrero patronal al Instituto de Previsión Social. Conforme a un reporte de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, a los 3 meses de la implementación de la pandemia, en junio, se constató que 2 de cada 10 MIPYMES iba a cerrar definitivamente debido a la crítica situación financiera que atravesaban. A 6 meses de la pandemia,
En septiembre, y ya con una apertura mayor de las restricciones de la cuarentena, una nueva encuesta reveló que el 90% de las MIPYMES registra la mitad de su promedio de facturación en comparación al inicio de año. De esta manera, se constata que el motor de la economía, las MIPYMES, aún le cuesta arrancar. El sector de las obras públicas es el único sector que no paró con la pandemia y generó más de 90.000 empleos que benefició a varias familias paraguayas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pretende llegar a una inversión de 800 millones de dólares. Este año fue atípico, lleno de interrogantes y desafíos, expresó el viceministro de Administración y Finanzas de la institución, Carlino Velázquez. Resaltó que la cartera estuvo al frente de la ejecución de una serie de medidas que el gobierno implementó para mantener la dinámica de la economía y evitar un colapso del Producto Interno Bruto, donde la construcción de infraestructuras públicas ganó protagonismo. Mencionó que al mes de noviembre, la ejecución de la inversión en obras por parte del MOPC tuvo un crecimiento interanual del 17%, ubicándose en torno a los 590 millones de dólares. Actualmente se tienen casi 300 contratos ejecutados por más de 100 empresas constructoras y son principalmente caminos vecinales, puentes y viaductos. Sin embargo, estas apuestas siguen siendo insuficientes, ya que el país está lejos de ofrecer rutas de calidad a toda la población. Para tener una idea, la red vial del país tiene 78.811 kilómetros, de los cuales 68.991 kilómetros siguen siendo de tierra, es decir, un 88%. La Cámara Paraguaya de la Construcción y la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa, celebraron que la política del gobierno se haya enfocado en la ejecución de las obras públicas como estrategia de reactivación económica. Sin embargo, se preocuparon por las deudas que el MOPC acumuló con las empresas contratistas, que ya llegaban a los 200 millones. Tampoco hay que olvidar los contratos que fueron rescindidos, como el caso del Metrobús, que ahora se tiene que definir en un arbitraje internacional. Las últimas lluvias registradas en la cuenca del río Paraguay están elevando el nivel pluviométrico. Sin embargo, el 25 de octubre de este año se produjo una marca histórica en el puerto de Asunción que fue de menos 54 centímetros. Eso está complicando la navegación, generando sobrecostos y reduciendo las capacidades de bodega que tienen las barcazas. Un desastre ecológico de magnitud fue evitado en un hecho inusual en la navegación sobre el río Paraguay a causa de la bajante extrema histórica, acentuada entre los meses de octubre y noviembre pasado. En una oportunidad, una barcaza petrolera, que era parte de un convoy, al realizar una maniobra para el cruce con un barco convencional en la zona de Pilar, tocó fondo duro sin señalizar, pero felizmente no se generó derrame gracias al sistema de seguridad, según rememoró el capitán Nelson del Valle. Gracias a importantes precipitaciones que se han registrado durante este mes en las áreas de influencia del río Paraguay, hubo excesos pluviométricos en las cuencas media y baja del río Paraguay, razón por la cual los niveles hidrométricos en los diferentes puertos tuvieron un repunte en sus niveles a lo largo de todo su curso. Actualmente la vía se encuentra con una tendencia ascendente. La bajante generó múltiples inconvenientes a la navegación por el río Paraguay, poniendo a prueba la pericia de los capitanes de las embarcaciones en los pasos difíciles y para el cruce con otras naves o convoyes de barcazas. Según los especialistas del sector,
El calado ideal de la vía navegable es de 10 pies, pero con la situación actual se navega a 6 o 7 pies, disminuyendo el transporte al 60% de la capacidad instalada de las embarcaciones. Y a ello se suma que al tener pasos angostos, el sistema de navegación por empuje duplica o triplica el tiempo de viaje, generando un enorme perjuicio en el rendimiento económico porque los sobrecostos no pueden ser trasladados a los usuarios. Con la bajante histórica que se registró este año en nuestro país, se demostró que hace falta invertir en los sistemas de dragado para dar sostenibilidad a la navegación y para facilitar el comercio exterior, que es lo que da vida a nuestra economía. Y a la intensa sequía y la bajante del río se sumaron los focos de calor, que en su mayoría fueron incendios forestales de importantes proporciones. Este escenario agravó la contaminación del aire y acentuó la alta temperatura en el territorio nacional, una combinación que para muchos fue percibida como un verdadero año infernal. De acuerdo a los números del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, se atendieron más de 3.000 incendios forestales a lo largo de este 2020. Tanto pequeños, medianos y grandes. Entre los eventos que más cobraron notoriedad se encuentran los incendios registrados en las cordilleras del Uturuzú y Baracayú, además en el vertedero Cateura y en varios pastizales del interior del país. Se espera que para este 2021 el gobierno ya tenga un plan definido de combate contra incendios de esta envergadura. Otro caso ambiental que cobró inclusive notoriedad internacional fue la contaminación de la laguna Cerro de la compañía Piquetecue de la ciudad de Limpio, que este año se tiñó de rojo. El hecho fue denunciado varias veces por los vecinos de los barrios Santa Lucía y San Francisco de dicha compañía y llegó hasta el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía de Delitos Ambientales. Primeramente fue investigada una curtiembre de nombre Cualtrading por este hecho, y también fue señalada otra curtiembre instalada en la zona, que es Lecom. Esta última no fue investigada. Pese a las insistentes denuncias de los vecinos, las investigaciones no tuvieron mayores avances.